Bueno, es muy solicitado, Alex, ¿ya? Alex, ven para que me ayudes. Siempre estamos solicitando a Alex porque él es alumno del Instituto Bíblico tercer grado. ¿Es tercer grado? Sí, ¿verdad? En tercero estás. Entonces, él y yo vamos a hacer un sketch. Un sketch es un pequeño drama para que ilustremos algo. En este caso, vente aquí al púlpito para que salgas en la cámara. Mira. Tú vas a ser el hombre y yo voy a ser Dios, ¿verdad? Y, y yo te crié, te hice, te formé y tú vas a rebelarte contra mí. Entonces ese es el sketch. ¿Cómo ves? ¿Sí lo entendiste algo así? Bueno, ok. Entonces, yo soy tu Dios, Adán, yo te hice y te amo. Pero Dios no fue el que le dio la espalda al hombre cuando el hombre lo ofendió y pecó contra él. Fue el hombre el que dio la espalda a Dios. Y entonces fue Dios quien bajó y se hizo carne para buscar el rostro del hombre, porque lo amó para reconciliarlo con él. Te amo, hijo mío, te perdono. Dios te bendiga, Alex. Ese es el drama que íbamos a hacer. No fue el hombre que buscó a Dios, fue Dios quien buscó, después de haber sido ofendido, después de que el hombre pecó y desobedeció. Dios estuvo dispuesto a perdonarlo y a buscarle el rostro. Y vino, dice, a buscar y a salvar lo que se había perdido, el Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios hizo. Abra su Biblia en el libro de Génesis y ese es el tema de hoy. Dios te busca. Génesis capítulo 3, ese es el capítulo de la tragedia, de la desgracia. Y en el verso 8, en el 8 es el primer libro de la Biblia, ¿sí? En 3:8 dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto del Edén. Vamos a leerlo todos juntos y dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Padre, estoy orando en esta hora para que nos hables con tu palabra. Nos disponemos a poner atención a tu palabra. Haz que podamos sentir, Señor, que eres tú quien nos está hablando, y que podamos entender que tienes un plan para nosotros y que nos estás buscando. Es cierto que vinimos nosotros a la iglesia, pero es tú quien nos trajo. Eres tú quien nos pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Eres tú quien pone en nuestra mente el deseo de buscar y en nuestra conciencia nuestra necesidad de ti. Ayúdanos en esta mañana a entender el mensaje: Dios te busca. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amados hermanos, es una gran verdad que Dios está buscando al hombre. Cuando el hombre cayó, Dios no lo dejó ahí tirado. Dios siempre vino a visitarlo y a buscarlo, porque Dios ama su creación, especialmente la máxima creación, el broche de oro de la creación, que es el hombre. Quiero decirles, hermanos, que en el principio, cuando todo comenzó, encontramos, hermanos, la historia que comenzó en el Edén, la historia del ser humano. Y quiero decirles que antes de la muerte fue la mentira. Antes de la muerte fue la mentira, y antes de la mentira fue el mentiroso. Jesús lo descubrió y dijo a los judíos que el diablo era padre de la mentira, que era mentiroso y que era mal intérprete de la Biblia. Así que lo descubrió diciendo que el ladrón vino para matar, robar y destruir.
y dijo que los judíos eran hijos del diablo porque ellos mentían, porque ellos eran mentirosos. Así que la mentira comenzó, hermanos, en el Edén como con una pregunta, como una esquirla inquisidora, como una es astilla puntiaguda que entró en la piel de la primer mujer con esta pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Así como restregándose los dedos y las manos con un plan macabro, por medio de una serpiente hizo la pregunta Satanás y dijo: ¿con qué Dios os ha dicho? Con que Dios les ha dicho. Y esa pregunta, hermanos, entró en la conciencia y en la mente de Eva. Y haz de cuenta que como nosotros ahorita puede ser que frunzamos el ceño, arquemos la ceja o torzamos la boca, y tal vez lo sepamos o tal vez no, pero la pregunta comenzó a hacer su efecto, hermanos, y su trabajo, sembrando la duda en la mujer. Y hermanos, y el virus del pecado vino y infectó a la creación de Dios. Y hermanos, este fue el epicentro del terremoto que cundió por toda la tierra. Fue el comienzo de una pandemia llamada pecado, porque allí infectó a toda la raza humana. Por tanto, como el pecado entró por un hombre y por ese hombre entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Y luego Romanos 6:23 dice: porque la paga de pecado es muerte. Y luego en Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa morirá. Hermanos, antes de la muerte vino la mentira, y la mentira fue creída por Eva. Y Eva, hermanos, cayó en la tentación y en la trampa del diablo. Por eso vinieron las mentiras que arruinaron el mundo. Las mentiras satánicas que arruinaron el mundo fueron esas. Dice la escritura que Dios, que el enemigo, que el diablo dijo: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol. Como diciendo, Dios no es bueno. Como diciendo, Dios no te está diciendo la verdad, sino que sabe bien Dios que el día que comas de ese fruto, de ese árbol, serás como Él, sabiendo el bien y el mal. Dios no es justo, te está quitando la bendición. Él sabe que cuando comas te serán abiertos los ojos y seréis como Dios. Y entonces la mujer fue tentada y vio que el árbol era bueno y agradable a los ojos y codiciable. Se veía sabroso la fruta. Usted y yo no sabemos si era manzana, pera o mango o fresa el árbol prohibido o el fruto del árbol prohibido, pero sí dice que era agradable a los ojos para alcanzar la sabiduría, árbol codiciable. Y fue y tomó del fruto y comió, y le dio también a su marido, y su marido le hizo caso a su mujer, y desde entonces vinieron todas las desgracias. No quiero decir que usted no le haga caso a su mujer, en varón, pero hay veces que tiene que saber cuándo hacer caso a su mujer y cuándo no. Porque muchas veces la mujer puede ser un instrumento de Dios, pero también puede ser un instrumento del diablo. Y aquí encontramos, hermanos, que estas mentiras arruinaron la humanidad y vinieron cosas al mundo que Dios no quiso nunca que el hombre conociera, como la muerte, la enfermedad, la pobreza. Dios nunca quiso que el hombre conociera la desgracia, y sin embargo aquí vinieron y destruyeron, hermanos, la moralidad. Destruyeron las personas que había, las únicas dos que había, hermanos. La relación que había con Dios fue destruida, deteriorada. La comunicación que había con Dios se terminó. Ellos buscaron esconderse, ellos corrieron, y el pecado, hermanos, entró al mundo produciendo culpa y vergüenza, hermanos. Y en esta hora, hermanos, yo quiero decirles que a pesar de la caída del hombre y el fracaso del ser humano, Dios, hermanos, no se quedó con los brazos cruzados. Es más, no sorprendió a Dios lo que pasó, porque Dios ya sabía lo que iba a pasar. Solamente Él, hermanos, ya esperaba y sabía lo que había que hacer. Y por eso Dios
no los dejó solos, sino que los buscó. Y los buscó, hermanos, haciéndole 3 preguntas básicas. Y ahí están estas 3 preguntas básicas. ¿Dónde estás tú, Adán? Y luego, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y luego a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y esas 3 son las que voy a contestar ahorita a ti y a mí. Dios nos habla a través de estas 3 preguntas. Vamos a ver la primera. ¿Dónde estás tú? Dios confrontó al hombre, hermanos, no dejándolo solo, porque Dios lo buscó y le preguntó: ¿dónde estás tú? ¿Para qué, hermanos? Para confrontarlos con su desobediencia y desear que se arrepintieran. Dios deseaba que el hombre reconociera su pecado y pidiera perdón a Dios. Porque hasta entonces no se sabía qué era pecar, pero ellos lo experimentaron por primera vez y Dios quería producir en ellos arrepentimiento para corregirles. ¿Saben por qué? Porque Dios era su Padre y es tu Padre. Por eso Dios te pregunta hoy: ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu posición para con Dios? ¿Cuál es tu relación con Dios, tu Padre? Si tú te has descarriado, si tú te has ido al pecado, entonces Dios te pregunta: ¿dónde estás tú? ¿En qué posición espiritual estás? La mayoría de los seres humanos están en condenación por causa del pecado. Y sin embargo, Dios todavía los está buscando para confrontarlos y para preguntarles: ¿en qué te has convertido? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Hasta dónde Satanás te ha engañado? Porque las mentiras del diablo son las siguientes. Lo que el diablo no quiere que sepas es que el pecado siempre traerá consecuencias. Que siempre que tú peques, el pecado te va a cobrar la factura. Y que no debes olvidar que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y que cuando tú andas en pecado, el enemigo te engaña haciéndote creer que es bueno, que no hay infierno, que tú te diviertas, que todo el mundo lo hace, que tú puedes hacerlo también. Eso no es cierto. Las mentiras del diablo, hermanos, son para engañarte y son para llevarte al infierno. Pero Dios se acerca a ti y te dice: ¿dónde estás tú? ¿Hasta dónde has llegado en tu pecado? ¿Por qué te has alejado? ¿Por qué te andas escondiendo? Y hermanos, la respuesta del hombre de Adán él dijo: tuve miedo y me escondí. Oí tu voz en medio del huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Hermanos, él andaba desnudo y Eva también. Termina el capítulo 2 diciendo eso, que estaban ambos desnudos, pero no se avergonzaban de ello. Sin embargo, ahora está diciendo: es que estaba desnudo. El pecado, hermanos, causa vergüenza. El pecado, hermanos, trae culpa. El pecado mancha la conciencia. El pecado te aleja de Dios y vas a tratar de andarte escondiendo para hacer las cosas. Escondiéndose de Dios como si se pudiera. La Biblia dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y hermanos, el hombre tiene que ser descubierto por Dios, porque Dios sabe en qué condición está. Adán había caído en pecado. Y Dios llama primero a Adán porque el hombre es la cabeza del hogar, el responsable ante Dios. El hombre, hermanos, hizo caso a su mujer y tuvo que confrontar el juicio de Dios y tuvo que enfrentar a Dios. Por eso la primera pregunta es: ¿dónde estás tú, Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y viene la segunda pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Cuando Dios pregunta algo, hermanos, es porque quiere que abra el corazón la persona y declare la verdad. La verdad. Y Dios no es como los judiciales, los policías que te quieren sacar la verdad a fuerza, hasta echándote agua mineral en la nariz, porque esos son los métodos que usan la judicial. Te echan agua mineral en la nariz. ¿Hablas o sueltas la sopa o qué? O aquí vas a sufrir, te vamos a torturar. Dios no está torturando al hombre, solamente lo que quiere es provocar que él reaccione y se arrepienta. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿O por qué dices: es que estaba desnudo? Hermanos, Dios ya sabía que era por el pecado, pero Él quería que el hombre reconociera que había fallado, que había pecado y que le pidiera perdón a Dios.
lo cual no sucedió. Porque en ese momento el hombre, en vez de arrepentirse y decirle: sí, Señor, yo te fallé, perdóname, nunca expresó: perdóname, lo siento mucho, yo estaba equivocado, por favor, perdóname. Sino que dijo, y rápido le echó la culpa a su mujer. Y dijo: no, Señor, es que la mujer que me diste. Y desde que se inventaron las excusas, hermanos, nadie queda mal. Una excusa es la explicación de un fracaso. Cuando alguien se excusa, está diciendo: es que fracasé y te estoy explicando cómo fracasé, pero no reconoce que en realidad la regó y que debe pedir perdón. Pero él se excusó diciendo: la mujer que me diste. Y era una media verdad. Era una verdad a medias, porque en realidad él tomó del fruto de la mano de su mujer. Pero y su responsabilidad, pero y su decisión de tomar ese fruto, ¿dónde la dejó? Sino que él no quiso reconocer, hermano, su error o su pecado y le echó la culpa a su mujer. Amado hermano, a veces nosotros, hermanos, culpamos a los demás de nuestros errores y no queremos reconocer cuando fallamos. Tenemos que aceptar y admitir y reconocer que a veces le fallamos nosotros a Dios. Y aparte, hermanos, no andar buscando personas culpables y echarles a todos la culpabilidad y nosotros salir ilesos, o sea, salir sin ninguna culpa. Hermanos, aquí nadie puede decir que no ha pecado. Aquí todos hemos pecado, tanto Adán como Eva. ¿Qué le costaba a Adán decir: Señor, yo te desobedecí? Señor, me siento mal. Señor, tengo tristeza. Señor, te fallé. Señor, no merecías la traición. Señor, no merecías que te desobedeciéramos. Se nos hizo fácil, Señor, tomar del fruto. Pero no, hermanos, se empecinaron y se endurecieron. O se endureció Adán y dijo: es que la mujer. Pero no solamente le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Sino que le dijo también: ¿has comido del árbol del que te mandé que no comieses? Y esas preguntas, hermanos, entraron al corazón, porque era la verdad. Era tan fácil decir: sí, Señor, comí del árbol que tú me mandaste que no comiese, del fruto prohibido. Hermano, reconocer es difícil, porque la gente, hermanos, está empecinada en querer hacer su propia voluntad y hacer lo que él quiere. La persona no acepta que necesita a Dios, que le falló a Dios, no acepta que está en pecado. Aquí hay mucha gente, hermanos, que le hemos predicado y no se ha querido arrepentir ni bautizar. Quiere decir que hay personas que son como Adán todavía, que son duros y que no quieren admitir y reconocer su necesidad de Dios. Pero vayamos a la tercera pregunta. Ahora es a Eva. Y Eva, hermanos, no había dicho ni una palabra, pero ahora llegó el turno para ella. Debido a que el hombre le echó la culpa a su mujer, entonces Dios ahora enfoca su mirada hacia Eva y le dice: ¿qué es lo que has hecho? Esta pregunta, hermanos, es inquisidora, es para sacar la verdad, es para investigar y escudriñar el corazón de la mujer. ¿Qué es lo que has hecho? Hermano, la Biblia dice que el error de Eva no fue la conclusión de su pecado. No fue llegar a comer del fruto, pero su error fue platicar con la serpiente. La Biblia dice que la serpiente era astuta en el capítulo 3:1 y empezó a hablar con Eva y la empezó a hacer dudar y le empezó a meter, hermanos, duda, y le empezó a lavar el cerebro y a malinterpretarle la Biblia y a decir que Dios no era cierto lo que Dios decía, que Dios era mentiroso. En el fondo, eso es lo que Satanás le dijo a Eva: con que Dios te ha dicho esto. No, no es cierto, no vas a morir. No, Él nos dijo que si comíamos, dijo Eva, comíamos del árbol, ciertamente morirá. Pero no es cierto, le decía Satanás. No moriréis, sino que seréis como Él. Sus ojos se van a abrir, van a conocer. Pero déjeme decirle, el engaño, hermanos, de la serpiente a Eva fue lo que provocó que Eva hiciera lo que hizo. Por eso Dios le dice: ¿qué es lo que has hecho? Lo que hizo Eva, hermanos, fue darle entrada al pecado que destruyó la humanidad, que contagió a la humanidad y que la hizo alejar
de la presencia de Dios. Porque aquí dice en el versículo 8 que Dios se paseaba en el huerto, platicando con ellos, visitándolos en el huerto, donde ellos trabajaban el huerto. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que Dios platicaba al aire del día, o sea, los visitaba en el día y los protegía de noche. Y convivía con ellos en una santa comunión, en una relación con ellos. Pero cuando ellos fallaron, hermanos, se estropeó y se cortó la comunicación entre Dios y ellos. ¿Y sabe qué pasó? Que Dios confrontó a Eva y le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y bien lo aprendió de su propio esposo, porque también se excusó diciendo que la serpiente me engañó y yo comí. Por eso les digo que todo mundo le echa la culpa a todo mundo. Si Dios te confronta y te dice: arrepiéntete, pecador, pero yo no soy tan pecador, decimos, aquel es más pecador que yo. Deja de hacer eso, pero hay otros que hacen otras cosas peores. Pero aquel fue el que me hizo pecar. Y todos le echamos la culpa al diablo y decimos: el diablo me hizo que lo hiciera, el diablo me tentó y yo lo hice. A todo mundo le echamos la culpa, menos aceptar que nosotros fuimos los culpables. ¿Y sabe qué, hermanos? Cuando Dios vio que Eva también se excusó, hermanos, Dios se dirigió, porque Adán le echó la culpa a Eva le echó la culpa a la serpiente, y Dios se iba de uno por uno, uno tras otro, confrontando, y al final se dirigió a la serpiente y confrontó a la serpiente, que es Satanás, y la confrontó tan fuerte, hermanos, y le dio consecuencias tan graves, tan desastrosas para Satanás, hermanos, que pronosticó y profetizó la derrota de Satanás, hermanos, hasta la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Hasta allá iba a llegar, hermanos, la consecuencia de ese pecado, y allí iba a sufrir la herida mortal, la serpiente. Pero déjeme decirle algo antes. Dios, hermanos, se sintió ofendido por sus hijos porque lo desobedecieron. Dios se molesta, hermanos, cuando desobedecemos. Es como un padre, es nuestro padre, de hecho es nuestro Padre Celestial, que a Él le duele que nosotros andemos mal, porque sabe bien que es en nuestro detrimento propio. Nos estamos hiriendo a nosotros mismos, nos estamos condenando a nosotros mismos, por eso a Dios le duele y se molesta. La ira de Dios es legítima, porque el hombre se está destruyendo, yendo al infierno. Por eso se molesta, como un padre que ve a su hijo yéndose a un pozo, yéndose a la muerte. Dios lo ama y va a hacer algo por él. Se molestó también con ellos como padre, porque los amaba y tenía muy buenos planes para ellos. Por eso, hermanos, Dios fue y los visitó y los buscó para confrontarlos, para buscarlos, para corregirlos, para darles una oportunidad de restaurar su relación con Él. Y aquí es donde estamos ya, hermanos, llegando casi a nuestro final. Dice la palabra de Dios que Dios tuvo que traerles consecuencias a todos y cada uno de ellos, de los que participaron en el pecado. El primero que pecó fue Satanás, porque se rebeló en el cielo y Dios lo tuvo que bajar y humillar. ¿Quería ser como Dios? Pues no, fue bajado, fue humillado Satanás. Y desde entonces se convirtió en el enemigo acérrimo de Dios y vino al huerto donde habitaba toda la creación de Dios, y especialmente Adán y Eva, los hijos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Que el diablo odia la imagen de Dios y la semejanza de Dios en nosotros. El diablo nos odia porque Dios nos ama, porque Dios nos hizo a su imagen. Y va contra los hijos de Dios para molestar a Dios, para hacer enojar a Dios, para quererle ganar a Dios. Pero no puede contra Dios ni podrá, gloria sea al Señor, porque Satanás está derrotado, está profetizada su derrota, y aunque es el perdedor más consistente, está destinado a irse al infierno. De hecho, el infierno se hizo para el diablo y sus ángeles. Por eso le quiero decir hoy que Dios tuvo que darles consecuencias. Siempre, grábeselo, es una ley espiritual, el pecado va a traer consecuencias. Tarde que temprano, si usted cree que se está escondiendo y nadie va a saber su pecado, se va a saber lo que hizo en lo oscuro, lo que está en secreto. Se va a saber lo que usted ha hecho malo. Dios se va a encargar de descubrir todo. Y lo que se hizo en lo oscuro se proclamará desde las azoteas, dice el Señor.
No creas que es un secreto tu pecado. Ha sido filmado todo, Dios lo vio todo y Dios te va a confrontar. Es ahora cuando te está confrontando. ¿Dónde estás tú? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y qué es lo que has hecho? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Hasta dónde te has alejado? Y por eso les dio las consecuencias. Entonces la consecuencia a la serpiente fue esta: malditas serás tú, polvo comerás y te arrastrarás. Arrastrada serás, por decirlo así, a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de ella y la tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Las consecuencias para el enemigo fueron esas, hermanos: que la serpiente iba a ser maldita, y donde quiera que hubiera una serpiente sería enemiga de la mujer. No hay mujer que no le tenga miedo a una serpiente. ¿Habrá aquí una persona que no le tenga, una mujer que no le tenga miedo a una serpiente? No la hay. Aunque hay algunas que digan: yo me enredo aquí una boa y no me hace nada. A ver, enróllate una cascabel, a ver si es cierto, o un coralillo. Sin embargo, hermanos, a la mujer la confrontó y le dijo: por cuanto tú te rebelaste, por cuanto pecaste, oye bien, con dolor darás a luz tus hijos. Y desde entonces las mujeres, cuando van a tener hijos, tienen que llorar y sufrir y gritar hasta desgarrarse su garganta por pecadoras. No, es que la Biblia dice, Dios les dio esa consecuencia: con dolor vas a dar a luz tus hijos. Y luego, lo más tremendo, más doloroso aún que dar a luz un hijo, te vas a someter siempre al deseo de tu marido y él te va a mandar. Eso les duele mucho más a las mujeres que tener un hijo, porque hay muchas mujeres que son feministas y quieren ellas mandar al marido. Dicen: sí, Dios dice que el marido es mi cabeza, es la cabeza del hogar, pero yo soy el cuello, que mueva la cabeza. Usted no está bien si usted no acepta la palabra de Dios. El hombre es la cabeza del hogar. El hombre falló al hacerle caso a la mujer. La mujer falló al darle de comer a su marido, y ahora no reconoce su error. Y Dios le tiene que decir: estas dos son tus consecuencias. Con dolor vas a dar y vas a ser sumisa y sometida a lo que el marido te mande. Tienes que obedecer a tu marido, mujer. Y al marido, ¿qué? También trajo consecuencias graves para el marido. ¿Recuerdas, marido? ¿Recuerdas, marido? Con el sudor de tu frente vas a ganar el pan. Bueno, primero, maldita será la tierra por tu causa. Por tu causa la tierra va a producir espinos y no va a dar la cosecha y todo, porque tú dejaste entrar el pecado. Y aparte, tú con el sudor de tu frente vas a tener que trabajar, y cuando trabajes no va a haber cosechas completas. Vas a producir espinos y no vas a hallar qué comer. Con el sudor de tu frente ganarás el pan de tus hijos. Fíjense hasta dónde llevó al hombre, para que el hombre fuera el encargado de sustentar el hogar, el encargado de proveer para que comieran sus hijos. Dios tuvo que hacer esto cuando tenían todo en el paraíso, cuando lo tenían todo para ser felices, cuando tenían la bendición de Dios en el paraíso. Hermanos, ahora Dios les dijo: y a lo que es más, estas consecuencias vienen, pero lo que es más, se me van a ir de aquí. Ya no pueden vivir en el paraíso. Vámonos. Pero antes debo decirles esto: ellos cubrieron su desnudez con hojas de higuera. Las hojas de higuera son sus propias obras de justicia. Quieren ellos tapar la desnudez, pero Dios mató un cordero, un animal, para hacerles túnicas, para hacerles vestidos, y fue y vistió a los. Eso nos habla de que Dios, hermanos, proveyó aún cuando ellos fallaron. Aún antes que viniera Cristo el Salvador, ya los había solucionado el problema de la vestimenta. Ya los había cubierto, por decirlo así, de su propia desnudez, su pecado. Y al final, hermanos, dice que los sacó y los echó fuera, y puso, hermanos, querubines con espadas desenvainadas, para que si el hombre quería regresar, ya no regresara, ya no entrara al paraíso. Y el paraíso quedó tan perdido que nadie más ha podido encontrarlo después de 6,000 años. El paraíso es el que promete el Señor Jesucristo desde la cruz al ladrón arrepentido, y le dice: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Y cuando eso lo promete, Él quiere restaurar la relación con el Padre y poder vivir para siempre con Él. Las condiciones del milenio serán así como del paraíso, hermanos. Habrá paz y justicia, habrá bendición. ¿Por qué? Porque Jesús, la simiente de la mujer, es el único que puede ayudarnos a corregir todo lo que se echó a perder en el Edén. Quiero pues contarte hoy la historia del amor que comenzó en el Edén y se plasmó en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, sucedieron muchos milagros. No solo resucitaron muertos en el panteón de Jerusalén, o el cielo se nubló, se vistió de oscuridad la creación, o hubo un terremoto y las piedras temblaron y todo tembló, sino que cuando Jesús murió en la cruz, sucedió un gran milagro. Se cumplió Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer es Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, le dio en la cabeza, la hirió en la cabeza. Aunque la serpiente dice: y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Cuando la serpiente mató a Jesús o le mordió en el talón para crucificarlo, hermanos, Jesús tuvo que sufrir la muerte para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Y lo venció y lo derrotó. A los principados los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y aunque sufrió la mordedura letal del veneno de Satanás por amor a nosotros, Él resucitó al tercer día para darnos la más grande victoria. Y ahora, hermanos, la herida que le hizo Jesús en la cabeza a Satanás, a la serpiente, es mortal. Si quieres matar a una serpiente, no le tires al cuerpo, ni a la cola, ni al estómago. Tírale a la mera cabeza. Y cuando Jesús murió en la cruz, la hirió en la cabeza. De tal manera que Apocalipsis dice que ya está derrotado Satanás, la serpiente antigua y Satanás, el diablo, Abadón, Apolión y todos sus adjetivos, calificativos y sinónimos de Satanás. Está derrotado porque Jesús pagó el precio derramando su sangre en la cruz del Calvario. Y yo creo que esto es el fin de este mensaje. Dios no dejó al hombre solo, lo buscó. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para revelarnos al Padre, para traer la bandera de la paz, la blanca bandera, y decirnos: Dios quiere reconciliarte con Él. Él tomó la iniciativa, dejando el cielo para venir a buscar al hombre que le dio la espalda. Dios nunca le ha dado la espalda al hombre, es el hombre que le dio la espalda a Dios. Y créame, hermanos, que Dios, aún a pesar de ser ofendido, aún a pesar de ser burlado y menospreciado, Dios todavía sí vino a buscarnos la cara, a ayudarnos, tomando la iniciativa para reconciliarnos, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, sino aceptándonos como sus hijos, ahora perdonados y redimidos. Dios te está buscando. ¿Habrá alguien aquí que necesite que Dios lo encuentre? Dios te pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu relación conmigo? ¿Conoces a Jesucristo como tu Salvador? Dios te está buscando y preguntando: ¿quién te enseñó lo que sabes? ¿Quién te enseñó lo malo? ¿Y qué es lo que has hecho con tu vida? No importa qué eres o qué has hecho o en qué condición estás, el Señor viene y te visita y te dice: hijo mío, yo te amo, yo te acepto, yo te perdono. Si tú estás dispuesto a venir a mí, el Señor te va a perdonar, dice el Señor. Él quiere tu corazón, Él quiere arreglar la relación, Él quiere que haya comunicación. No te quiere dejar perdido, fuera de sus planes. Entonces cierra hoy tus ojos y dile: Señor, yo quiero, necesito de ti. Señor, gracias por buscarme. Señor, te necesito. Si tú eres una persona sin Cristo, si estás sufriendo soledad, si no hayas qué hacer en tu vida, si ya no puedes más, si has entrado en una crisis, en un problema, el Señor te trajo a la iglesia para que aceptes su ayuda, para que aceptes que Él te puede dar todo lo que tú anhelas, te puede dar la solución,
te puede dar la paz. ¿Habrá alguien aquí que necesite esa paz? Que necesite ese perdón. Alguien que necesite a Cristo antes de irnos a casa y que se lleve a Jesús, porque Jesús es el plan de Dios. Y se lo digo resumido en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no tiene planes más que a través de su Hijo. No hay otra manera de solucionar la mordedura de la serpiente. No hay otra manera de solucionar el engaño y las mentiras que te han llevado al pecado. No hay otra manera. Tienes que aceptar que Jesús es el remedio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, abre tus ojos, y si hay una persona que necesite a Jesús y pasar enfrente a aceptarlo, lo haga en este momento. Yo le doy lugar. Tiene lugar. Habrá alguna persona que quiera ser cristiano, que quiera aceptar el plan. Se vio reflejado en Génesis, se vio reflejado en Adán, se vio reflejado en Eva.